En este video vamos a ver algunos conceptos de trigonometría, rama de la matemática que se encarga de estudiar las relaciones entre los lados de un triángulo. Comenzaremos repasando el teorema de Pitágoras. El mismo establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Recordar que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, o sea, que mide 90 grados. Este teorema lo que nos dice es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Tener en cuenta que la hipotenusa siempre es el lado que se opone al ángulo recto, lo que comúnmente decimos el lado más largo. Aquí podemos ver en pantalla un triángulo rectángulo en A. ¿Qué significa eso? Que el ángulo recto es el ángulo A. Aquí la hipotenusa está marcada en color rojo, es el segmento BC o también lo llamamos lado A. Y los catetos son los segmentos AC y AB, también denominados lado B y C. Por lo tanto, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado, o sea, el lado A al cuadrado, es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Este teorema es utilizado para, si conocemos dos de los tres lados, encontrar el tercero. Por ejemplo, si lo que queremos averiguar es la medida de la hipotenusa, con pasar la potencia para el otro miembro como raíz, ya la tendríamos despejada. Tener en cuenta que si bien acá tendríamos dos soluciones, por tratarse de la medida de un segmento, o sea, de un lado, no podría ser negativa. Por lo tanto, tomamos solamente la solución positiva. También podemos despejar cualquiera de los catetos, ¿sí? Con pasar el otro restando y luego la potencia como raíz, ya tendríamos despejados los catetos. Ahora bien, yo los lados los llamé A, B y C, pero puedo referirme a ello haciendo alusión a los vértices, es decir, la hipotenusa es el segmento CB o BC y los catetos son los segmentos AB y AC. Tener en cuenta que el teorema de Pitágoras no cambia. La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado y se puede despejar convenientemente de acuerdo a lo que uno necesita averiguar. Otro concepto a tener en cuenta es que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Es decir, que el ángulo C más el ángulo A más el ángulo B nos da 180 grados. Como este es un ángulo recto, quiere decir que mide 90 grados, C más B tendrán que sumar 90 grados para que 90 más 90, que es la medida del ángulo A, me dé 180 grados. Vamos a ver ahora que en todo triángulo rectángulo, cada cateto recibe un nombre particular según el ángulo agudo en donde yo me pare. Por ejemplo, si yo me paro en el ángulo agudo A, que también lo puedo llamar con la letra griega alfa, podemos ver que el segmento AB es el cateto adyacente y el segmento BC es el cateto opuesto. Siempre un ángulo agudo está formado por un lado, un cateto que es el adyacente y la hipotenusa. Y el cateto que no forma el ángulo y que se opone al mismo es el cateto opuesto. Podemos ver ahora que si nos paramos en el ángulo C, llamado también beta, cambia la situación, porque ahora el segmento BC es el cateto adyacente y el segmento AB es el cateto opuesto. Vamos a ver ahora razones trigonométricas. ¿Qué es una razón? Es un cociente entre dos magnitudes. Podemos ver acá que las razones trigonométricas son aquellas que relacionan las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo. Aquí vemos que si nos paramos en este ángulo alfa, esta es la hipotenusa que se opone al ángulo recto y este es el cateto adyacente, pues conjuntamente con la hipotenusa forman el ángulo y el que se opone al ángulo alfa es el cateto opuesto. Ahí podemos definir tres razones trigonométricas: seno, coseno y tangente de alfa. El seno de alfa
se define como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de alfa se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. A partir de estas razones directas podemos definir sus recíprocas. La recíproca de la razón seno es la cosecante de alfa, es decir, hipotenusa sobre cateto opuesto. Se invierte numerador y denominador. La recíproca del coseno, ¿cuál será? Si invierto numerador y denominador, ¿qué me queda? Hipotenusa sobre cateto adyacente y se llama secante de alfa. Y la recíproca de la tangente la llamamos cotangente y es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por ahora vamos a trabajar solamente con las razones directas, seno, coseno y tangente. Vamos a ver ahora que de acuerdo al ángulo en donde uno se pare, obviamente las razones trigonométricas cambian. Si yo me paro en el ángulo alfa, el seno de alfa es cateto opuesto, que es el segmento BC, sobre el cateto adyacente, que es el segmento sobre hipotenusa, que es el segmento AC. El coseno es el cateto adyacente, o sea, el segmento AB, sobre hipotenusa, que es el segmento AC. Y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, por lo tanto es el segmento BC sobre el segmento AC. ¿Qué sucede si me paro en beta? Fíjense, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, por lo tanto nos queda segmento AB sobre segmento AC. Y el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Nos queda segmento BC sobre segmento AC. Fíjense que el seno de alfa es igual al coseno de beta, pues es su complemento. Y el coseno de alfa es igual al seno de beta. ¿Sí? ¿Qué pasa con las tangentes? Miren, la tangente de alfa es opuesto, o sea, BC, sobre adyacente a B. En cambio, la tangente de beta es el opuesto, que es AB, sobre el adyacente, que es BC. Quedaron invertidos numerador y denominador. Vamos a ver ahora cómo calculamos razones trigonométricas usando calculadora, algo muy importante para después hacer ejercicios de resolución de triángulos rectángulos. La calculadora, para empezar, tiene que estar bien configurada. Debemos elegir de los tres modos que tiene la calculadora, el modo DEG, que lo que hace este modo es trabajar en grados sexagesimales, el sistema de medición de ángulos que conocemos hasta este momento, cuya unidad de medida es el grado. Un grado es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Con lo cual debemos asegurarnos que la calculadora esté bien configurada en DEG. Vamos a ver ahora que si conocemos el ángulo y queremos averiguar la razón trigonométrica, ¿qué tenemos que hacer con la calculadora? A ver, si queremos calcular el seno de 30 grados, ¿qué tenemos que poner en la calculadora? La tecla sí, que es seno, y después escribir el ángulo, 30. Como el ángulo solamente está expresado en grados y no tiene minutos y segundos, no hace falta aclarar grados. Y luego colocamos o tecleamos la tecla igual. Y ahí nos va a tirar 0,5 la calculadora. Otro ejemplo, si queremos calcular el coseno de 52 grados 45 minutos, ¿qué ponemos en la calculadora? Coseno 52, apretamos la tecla grado, minutos y segundo, luego escribimos 45, volvemos a apretar la tecla grados y luego la tecla igual. Vamos a ver que en la calculadora nos va a aparecer dos veces grado, grado, pero la calculadora toma grados y minutos. Cuando apretamos la tecla igual nos va a aparecer 0,605 y sigue.
Si queremos calcular la tangente de 110 grados, 55 minutos, 8 segundos, ¿qué tenemos que poner? Apretamos la tecla tan, seguido de eso escribimos los grados, 110, apretamos la tecla grados, minutos y segundos, escribimos los minutos 55, apretamos la tecla grados, minutos y segundos y escribimos 8 que son los segundos y apretamos nuevamente la tecla de grados, minutos y segundos y por último la tecla igual. Y nos va a dar como resultado menos 2,616 y continúa. Si ahora al revés conocemos el valor de la razón trigonométrica y queremos averiguar a qué ángulo corresponde, ¿qué tenemos que hacer ahora? O sea, nos dice que el seno de un ángulo que no conozco es igual a 0,41 y queremos averiguar cuánto mide ese ángulo. ¿Qué tenemos que hacer con la calculadora? Bien, primero tenemos que apretar la tecla Shift, seguidamente la razón que en este caso es seno y escribimos 0,41 y apretamos la tecla igual. Vamos a ver que la calculadora nos tira 24,204. Todo esto está en grados. Como lo queremos expresar en grados, minutos y segundos, tendremos que apretar la tecla de grados, minutos y segundos. Y ya nos va a aparecer esto en el visor. 24 grados, 12 minutos, 17 segundos. Hagamos otro ejemplo. Si nos dicen que el coseno de un ángulo es igual a menos 0,541, ¿qué tenemos que hacer? Apretamos la tecla Shift, seguidamente la tecla cos de coseno, menos, y escribimos 0,541. Nos va a tirar 122,751 y continúa. Para pasarlo a grados, minutos y segundos, apretamos la tecla de grados, minutos y segundos y nos va a aparecer en el visor 122 grados, 45 minutos, 6 segundos. Y un tercer ejemplo con tangente. Si nos dicen que la tangente de un ángulo es igual a 1,839, ¿qué tendremos que hacer? Bien, apretamos la tecla tangente, luego 1,839, la tecla igual y nos va a aparecer 61,463 y continúa. Lo pasamos a grados, minutos y segundos y nos va a aparecer en el visor 61 grados, 27 minutos, 50 segundos que está redondeado. Veamos acá la calculadora. Vamos a calcular el seno de 35 grados. Apretamos primero la tecla Sen, acá la vemos, ¿sí? Seguidamente ingresamos 35. Luego la tecla grado, minutos y segundos. Y por último la tecla igual. Y ahí nos va a tirar 0,5 y pico. Vamos a ver ahora al revés. Si conocemos que el valor de la razón es 0,5 y queremos averiguar el ángulo, ¿qué hacemos? Shift seno, nos va a aparecer en el visor seno a la menos 1. Posteriormente escribimos 0,5 y apretamos la tecla igual. Para pasarlo a grados, minutos y segundos, apretamos esta teclita que dice grados, minutos y segundos. Y nos va a aparecer 0,5.